Estamos de regreso y ya con el doctor Gabriel Pérez Corona. Le pedimos que viniera hoy el miércoles porque ayer martes, pues bueno, descansamos, como muchos mexicanos. Como todos casi, señor. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy agradecido siempre y feliz de Estabas estar escuchando aquí. la música de los 80s, ahora Michael Jackson. Te digo, ¿qué andabas haciendo tú en los 80s? Yo, en los inicios quizás, yo creo que por aquellas épocas de la secundaria y ya al terminar los 80s, pues en la prepa, ya en la prepa oficial de Guanajuato. Qué chiquito capital. estás. ¿Y ya fumabas en esa época o no? Yo no ¿Nunca? sé, no, yo empecé a fumar de niño. No es verdad. Pero No. hay niños que fuman y Hay es de lo niños que que nos fuman, vas a hablar hoy. que es el tema interesante. Hay niños que comienzan, el promedio de edad que se comienza en México es a los 13 años. O sea, los fumadores, ¿qué porcentaje de la población es fumador o ha fumado alguna vez? Fíjate que ahorita venimos sacando cuentas y hay 13 millones de mexicanos que fuman. Un 13%. Sí, más es o decir, menos. que hay más fumadores que diabéticos. Creí que eran más fumadores. Y ¿no? ahorita el inicio es en los adolescentes, entonces ahí está el hit. Quiere decir que los varones... 13 años. Sí, y se fuma. Igual niños y niñas. Las mujeres fuman más y más temprano. Entonces, hay por ahí un rango de 2-1 al inicio, después se equipara en 1-1 y después ya en adultos, si es 2-1. Hombres. Entonces, pero bueno, el futuro es que ahora un ya niño fuman fuma iguales porque mujeres y ve a hombres. un adulto fumar. Sin duda. Algún familiar. El origen familiar, el origen de la imitación, también la presión social en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, que ahora ves fuera de la escuela todo es permitido, entonces no es sancionable. Y bueno, de aquí que los chicos los ves con su cigarro o las señoritas que bueno, se desarrollan más temprano. Se identifica con llegar a la adultez, con ser más grandes, con volverse interesantes. Sí, claro, todavía están... O sea, no es ni siquiera el gusto por el tabaco. No necesariamente, porque es irritante el sabor, el aroma y el efecto secundario. O sea, verdaderamente es brutal, es violencia meter humo a los pulmones, a la tráquea, todo esto, pero después se va conceptualizando de manera cultural y después hay tolerancia. Y hasta un jovencito que todavía no termina su crecimiento, que sus pulmones no tienen su desarrollo, pues el que tendrá de adulto, ¿cómo le impacta el humo del tabaco? Fíjate que es muy interesante porque la disciplina del tabaco, que se diluye de manera sanguínea, tiene un impacto de 4,000 y más sustancias cerebrales que te despiertan ansiedad, que igualmente te despiertan placer, que te retiran el sueño, y entonces... Esto entonces te forma parte de un caldo de cultivo que cuando son ya adultos estos fumadores, síndrome de ansiedad y depresión se lo colocan ahí, pero totalmente. Las emociones, lo platicamos en un día, están conceptualizadas para que la corteza del lóbulo frontal, este córtex frontal, está maduro a los 21 años. Por eso es que se firma de adulto a los 21 años en los vecinos de Norteamérica, en los Estados Unidos. Nosotros lo tenemos a los 18 años. Una razón biológica, pues. Es una razón biológica. Entonces, si aún no está maduro y todavía ahí se razonan los juicios, ahí se armoniza el criterio en esa parte del cerebro. Entonces, si aún no está maduro y tú a los 13 años, estos chicos comienzan a consumir tabaco, comienzan a consumir drogas, bueno, pues entonces no serán ni con mucho los mejores cerebros para la labor, para las emociones y para los razonamientos de adultos. Entonces sí entra un déficit biológico que después se te convierte en adictivo psicológico porque hay dependencia. Es decir, hay asociación de ideas entre relajación y tabaco, entre retiras la ansiedad y el tabaco, entre el placer de comer y después relajar con un cigarro, o incluso, por ejemplo, la relajación de esfínteres, que después mucha gente acostumbra a fumar y después vaciar todo el contenido gástrico. Entonces, vaya, hay mil asociaciones que ocupan. Con el estar a gusto, con el tomar una copa, con claro, estar debatiendo algo. Así es. Entonces son tanto escenarios como compartir incluso bebidas y momentos. Es decir, tienes ansiedad, tienes estrés, tienes problemas, salen a fumar un cigarro. Estás a gusto, estás con tus cuates, sí, claro. o La un copa, cigarro. el café, igual. Entonces son momentos que se comparten
a través de la idea cultural del tabaco. ¿Es tema de salud pública? ¿Es un problema de salud pública que fumen adolescentes? Sin duda, sin duda. Hay 160 personas muertas asociadas al tabaquismo en México todos los días. Entonces, fumadores de mucho tiempo, me imagino. Claro, entonces esta incidencia es brutal. Aparte porque es un detonador anómalo de las emociones. Se dice, por ejemplo, la mayor parte de los jóvenes que hay suicidios, entonces tienen asociados drogas, tabaco, alcohol. Que está incrementándose la tasa de suicidios. O sea, Sí, celebramos la semana pasada el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Así es. Vino aquí la doctora Ana María Chávez, psicóloga, y platicamos del tema, aumentando el número de suicidios en jóvenes y en adolescentes. Así niños es. Y en adolescentes. Y la parte capital en León, que es uno de los que despunta. Entonces, sí te da una manera de alarma donde los padres, donde la familia deberían y de visualizar muy claramente si alguien llega oliendo a tabaco, si la dentina de los dientes es ¿Qué puede hacer distinta. un padre con un niño de 16 años en la secundaria que llegó oliendo a tabaco? ¿Cómo es la mejor manera? Digo, una regañina, pues a lo mejor no es lo que mejor funciona. Pues sí, la reprenda en su momento, bueno, pues es en agudo lo que todo mundo hacemos, pero me da la impresión que todo eso se debe llevar a cabo de comunicación, de la prevención desde los niños, ahora desde los colegios, desde la política pública que te viene metido en el asunto de salud en los libros de texto. Por supuesto también hay algo que deberíamos ya de visorar, que es no venta de tabaco a los... Teóricamente, pero no a los adolescentes. Así es. Entonces, esto verdaderamente es importante porque la asociación entre tabaquismo y muchas otras cosas de la macroeconomía vienen asistiendo a nuestro país para un daño a la salud pública. ¿Es más dañino el tabaco o el refresco? Fíjate que por números te lleva la asociación de la obesidad. Me parece que en esa parte tiene mucho que ver las bebidas edulcorantes. Por mucho, en el aspecto de cáncer, de la enfermedad pulmonar obstructiva y crónica, tiene mucho que ver el tabaquismo. Pero si los asocias, entonces obesidad y tabaquismo, te da una entrada directa a la diabetes y múltiples problemas cardíacos y pulmonares. Falta de activación física, que cuando eres fumador no te dan ganas de hacer ejercicio. Por supuesto que no, porque tienes la hemoglobina sustituida por lo que es el monóxido de carbono que produces con el cigarro, los alquitranes, las nicotinas, te da dependencia cerebral. Tú no le puedes decir a alguien que tiene un índice tabáquico mayor de 30 cigarrillos diarios, 20 cigarrillos diarios, como médico deja de fumar, porque ellos hacen receptores a la nicotina y es inútil que de un día para otro lo haga. Por eso hay la asistencia de clínicas de tabaquismo, por ejemplo, de desintoxicación y los auxiliares psicológicos. O sea, si un joven se presenta con un médico, en el Seguro Popular o algo, y le dice, oiga, soy adicto al tabaco, ¿qué hago? ¿Recibe consejos? ¿Está capacitado el médico para decirle qué Sí, hacer? hay clínicas de tabaquismo o antitabaquismo. ¿Pero públicas? Públicas, para que lo soporte. Las comandadas están por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el INER, quien es el encargado de tirar básicamente mediante sus investigadores la línea de alejarse del tabaquismo. Y esto que estamos viendo en pantalla también es cierto, ¿eh? Esto de que los bebés, cuando tú fumas, no solamente como fumador pasivo, ellos lo respiran y tienen problemas de bronquios, de respuestas alergénicas, en fin, del índole pulmonar, solamente con ir gateando la nicotina que está dispuesta en los pisos, en los muebles, bueno, ellos la comen, y este es otro gran problema de lo que a un niño lo lleva a la ansiedad temprana y a lo que es la disposición del tabaco de manera lingual, es decir, bebida y o comida. Entonces, esto también tiene un trastorno y un fondo importante. ¿Y qué padecimientos se asocian a la nicotina, al uso de la nicotina o al contacto involuntario con nicotina? Todos los fumadores pasivos finalmente te desarrollarán de manera más temprana que el resto de la población todo lo que son enfermedades bronquiales, enfermedades pulmonares, desde el tipo infeccioso hasta incluso, bueno, los grandes enfermedades pulmonares crónicos, es que sus pulmones no son flexibles, entonces ellos tienen que usar terapias de oxígeno nocturno,
Son pacientes que verdaderamente se duermen pegados a un tanque de oxígeno y que por aspiración positiva del oxígeno, bueno, ellos ya no son bastos para poder ventilar, que es la herramienta de los músculos para hacer que el par de arcos costales, el tórax, se mueva y meta oxígeno. Pero también la disposición, una vez estando dentro del oxígeno, ya no lo puede disipar por medio de las células en la sangre, y esto, bueno, pues es contaminado. Los ves con los labios azules, de que no tienen el suficiente oxígeno, suben 3, 4 escalones y ya están imposibilitados porque los llevan a insuficiencia cardíaca, entonces, y a un paro cardíaco o una muerte súbita. Esto es el anuncio de una verdadera enfermedad pulmonar por tabaquismo. Recordando también que, por ejemplo, uno de los grandes problemas del tabaquismo más virus de papiloma humano incrementa la posibilidad de cáncer cervicouterino. De las mujeres que fuman, bueno, pues aquí se hace muchísimo más grave la penetración del virus de papiloma para el origen del cáncer cervicouterino. ¿Investigado esto? Está totalmente catalogado, por eso se les dice a las mujeres que no hay que fumar, por supuesto en prevención, pero muchísimo menos cuando se les ha diagnosticado esta enfermedad. Así como en el varón, el cáncer de pene por contaminación del virus de papiloma humano con el tabaquismo incrementa el riesgo de penetración de las células y, bueno, te da una enfermedad muchísimo más grave. ¿Baja de defensas? Totalmente. Correcto. Gabriel, bueno, pues muy importante el tema. Los niños no deben acercarse a los cigarros. Los niños no deben de acercarse a los cigarros. Los jovencitos en la medida de claro. lo posible tampoco. Y los padres, bueno, pues yo creo que hay que hacer un espacio de manera privada, de manera muy respetuosa. Si alguien, bueno, degusta un tabaco, ya sabe las consecuencias, pero por lo menos limitar el daño a los niños. Muy bien. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Señor, ahora aquí sí, estamos. es martes. En martes, señor. El próximo. Gracias. El doctor Gabriel Pérez Corona. Este es el espacio de Biosalud. Regresamos.